Ya con Demetrio Soruco Heinike, él es presidente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, a quien le damos la bienvenida a La Razón Radio. Bienvenido, don Demetrio Soruco. Muchísimas gracias, estimado Rubén, Marco, un fraternal saludo a todos ustedes y por intermedio suyo a toda su audiencia. Don Demetrio, en los últimos días, primero la semana pasada, autoridades chilenas como bolivianas y empresas chilenas como bolivianas han comenzado a reactivar el tren que tradicionalmente conducía carga entre Arica y La Paz y Arica. Hace 16 años se había derrumbado una parte del ferrocarril en la parte alta de Chile, en el río Luta, y desde esa vez no había transporte por vía férrea. Sin embargo, estos días se han hecho pruebas y está funcionando de nuevo el tren Arica-La Paz-Arica. Lo llamativo de esto es que el sistema de transportes, el transporte pesado del país, ha comenzado a protestar. Ayer hubo un bloqueo en la carretera Oruro-La Paz. Se niegan a que pudiera operar el tren porque presumen de que va a quitarles carga. Y nosotros la semana pasada o el lunes entrevistábamos al gerente de la Cámara Nacional de Comercio, quien nos decía que más bien el tren va a ayudar a descongestionar la carga en puerto y consiguientemente va a permitir un mayor flujo de carga entre Bolivia y Chile en los próximos meses. ¿Qué evaluación tiene? ¿Cómo ha visto este problema el Instituto Boliviano de Comercio Exterior? Bueno, el primer punto que tenemos que tomar en consideración es que este ferrocarril es producto de la aplicación de un tratado, del Tratado de 1904, suscrito con la hermana nación chilena. Y este tratado justamente lo que perseguía era incentivar las exportaciones o el movimiento de carga desde Bolivia hacia el mundo, hacia el exterior, a través del comercio exterior. El puerto de Arica es un puerto muy importante para nuestras exportaciones. A través de ese puerto se mueve aproximadamente 5 millones de toneladas de carga por año, de los cuales 3,5 millones corresponden a importación de productos, entrada de productos al país, y alrededor de 1,5 millones corresponde a exportaciones desde Bolivia hacia el mundo. Es cierto, el puerto de Arica tiene algunos problemas operativos propios de un puerto tan congestionado como este, pero se hacen todos los esfuerzos también para resolverlo y no perjudicar la carga boliviana tanto entrante como saliente. Ahora, desde el punto de vista del comercio exterior, mientras más opciones y alternativas exista para sacar nuestros productos al exterior, mejor. La idea es optimizar los procesos de comercio exterior y eso significa menores tiempos de espera, eso significa menores costos, por supuesto, y eso significa reorganizar un poquito la matriz de cómo estamos sacando al exterior nuestra mercadería. La opción del tren es una opción muy interesante. Vamos a ver bajo qué condiciones va a trabajar y qué sostenibilidad en el tiempo va a tener ese servicio. Y por supuesto, si se convierte en una alternativa viable para los exportadores bolivianos, debe ser considerado. Ahora, desde el punto de vista de las medidas que se están tomando por parte del transporte pesado, yo creo que son prematuros, ¿no? Entiendo que hay un llamado del gobierno para una conversación el día de hoy para tratar de llegar a algunos consensos y ojalá prosperen, porque en este momento existe un gran daño que se está causando a la industria, sobre todo a la industria oleaginosa, que se encuentra en plena zafra y tiene la urgencia de sacar sus granos por los puertos y sacar de sus derivados de soya por esa misma vía. Demetrio, buen día, le saluda Marco Ibáñez. De acuerdo a la experiencia del IPSE, ¿existe colapso de carga ya en los puertos de Arica? Llega momentos en que efectivamente existen algunos problemas operativos que hacen que el despacho o la recepción de nuestros productos sea un poco más lento. Por eso es que una de las alternativas sobre las cuales está trabajando el IPSE con el empresariado, inclusive con el gobierno, es mirar hacia el oriente, mirar hacia una vía alternativa de salida de nuestros productos, como es el Canal Tamengo, que ya tenemos 3 puertos trabajando sobre ello, que con las inversiones adecuadas, privadas o público-privadas, puede incentivarse la salida de productos hacia ese lado. Eso resolvería un poco 2 temas. Primero, una potencial saturación del puerto de Arica y otro, absorber los incrementos de producción que esperamos en los próximos años producto de una aplicación de política que incentiven el comercio exterior.
Podemos entender entonces de que existe la carga suficiente para varios medios de transporte, ya sea el terrestre y el ferroviario, ¿no? Existe la carga suficiente. Exacto. Es un tema de optimizar estos procesos de comercio exterior. Hacemos votos entonces para que transportistas y gobiernos logren solucionar este tema y encuentren un punto intermedio, digamos, a este tema, ¿no? Así es, estamos todos esperando esa solución. Demetrio, cambiando de tema, hace unos días el presidente hizo un balance de la situación económica del país, ha afirmado que estamos en camino de la reactivación. ¿Cómo ven ustedes, desde el punto de vista como instituto, este balance que hizo el presidente Luis Arce? Bueno, hace unos pocos días han salido los resultados oficiales del comercio exterior boliviano y que nos muestran algunas cifras importantes que sí nos dan evidencia de alguna reactivación. Sin embargo, siempre se puede hacer más y siempre se puede hacer mejor las cosas, ¿no? Pues si consideramos que nosotros tuvimos un decrecimiento en nuestra economía medido a junio y julio del año pasado del 11,11% y actualmente estamos en un nivel de recesión del 8, algo por ciento, pues tenemos que considerar que un 4%, 4,4% de crecimiento, como es el pronosticado por el gobierno, no es suficiente para sacarnos de la crisis, puesto que tendríamos que trabajar prácticamente 2 años para llegar al mismo nivel que teníamos en la época prepandémica. Entonces, necesitamos lo que alguien ha denominado un shock de inversiones que incentive la producción. Y en ese marco, el IPSE, trabajando con varias instituciones, entre ellas el PNUD, con el quien hemos firmado un convenio recientemente, el día de ayer. Exacto, estamos y de proponer algunas alternativas que nos permitirían, con inversiones selectivas, obtener resultados económicos mucho más rápidos y salir más rápido de la crisis. Si me permite comentarles sobre los resultados del comercio exterior. Hemos cerrado el primer trimestre de la gestión 2021 con un nivel de exportaciones de alrededor de 2.300 millones de dólares. Si lo comparamos con la gestión pasada, donde ya estaba el inicio de la pandemia y el inicio de los lockouts, pues hemos crecido aproximadamente un 11%. Pero no nos sirve de mucho compararnos con un trimestre, con un periodo que ya estaba un poco golpeado por esta pandemia. Si comparamos el resultado de este trimestre respecto de las exportaciones, 2.300 millones, con los últimos 5 años, vemos que efectivamente las exportaciones de este trimestre de 2021 han sido las mayores de los últimos 5 años. Esa es una señal muy positiva. Algunos datos curiosos. La exportación de productos no tradicionales, donde gravita de manera importante la agroexportación, los niveles en ingreso han sido superiores a la exportación de gas de ese mismo periodo. Las exportaciones de gas van en caída y han sido compensadas por la agroexportación. Y esta es una señal clara que lo que se propugna desde el IPSE, que la salida de la crisis de la agroexportación, pues tiene sus visos de realidad. Eso quiere decir... Desde el punto de vista, sí, adelante. Perdón, desde el punto de vista de las importaciones, para redondear el tema, las importaciones se han visto afectadas en un 2% aproximadamente de disminución. ¿Quiénes son los que importan? Importa la industria local, que requiere de insumos, que requiere de maquinaria, que requiere de algunos recursos para su producción. Entonces, este descenso de las importaciones en este mismo periodo respecto de la gestión pasada nos da una idea de que todavía falta mucho por hacer en temas de reactivación. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que la diferencia entre los montos exportados e importados nos da una balanza comercial positiva en este periodo de aproximadamente 340 millones de dólares y el segundo mes consecutivo con este nivel de resultados. Por lo tanto, las reservas internacionales netas, que ya se encuentran muy golpeadas respecto de gestiones anteriores, pues un periodo más de tiempo pueden permanecer un poco más estables. Mencionaba que es importante una inyección de capitales, hablamos de inversiones. ¿Cómo se hace esto? Ampliamos deuda, participan los empresarios privados. ¿Cómo se genera más recursos, más ingresos para todo este proceso de continuar con la reactivación? Las inversiones que vienen por el lado del Estado, por supuesto que deben ser con deuda. Nosotros apostamos a otra forma de trabajo que también, en conjunto con la forma de trabajo que plantea el Estado, pues deberían coadyuvarse entre ambas, ¿no? Justamente el convenio que hemos firmado el día de ayer con el PNUD lo que hace es establecer 3 pilares de trabajo. El primer pilar de trabajo es incentivar las inversiones que se realicen en aquellos sectores de la economía
que permitan una rápida reacción. Ponía como ejemplo hace poco que una inversión que usted realice en el área de hidrocarburos o de minería, los resultados los va a ver de aquí a 5 o 7 años. Son muy importantes hacerlas, probablemente el Estado tenga que hacerlas, pero vamos a ver los resultados en un periodo muy largo. En cambio, existen otros sectores de la economía, como por ejemplo el sector agrícola, pecuario, cárnico, forestal, en donde una inversión puede tener resultados entre 12 y 18 meses, máximo 2 años. Lo que estamos haciendo con el PNUD es justamente incentivar las inversiones de alto impacto en estos sectores de la economía que permitan reacción rápida, reacción económica y financiera rápida, pero por supuesto con ciertos elementos que deben cumplirse. Primero, deben ser actividades económicamente viables, por un lado. Por otro lado, ambientalmente sostenibles, sin daño al medio ambiente. Y por último, y no menos importante, responsables socialmente. Si cumplen esos 3 elementos y que están apegados a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues nosotros vamos a entregar todas las herramientas que podamos conseguir y armar en conjunto con el PNUD para incentivar la inversión en estos sectores. Muchos países en el mundo se han trazado justamente sus objetivos de desarrollo sostenible, los denominados ODS. PNUD y el IPCE, como lo ha mencionado, han suscrito un convenio. ¿Qué factores más podemos destacar de este convenio tan importante? Le mencionaba 3 pilares. El primero es el que acabo de comentarles, de incentivar estas producciones, este incremento de producción selectivo. El segundo es el intercambio de información, generación de estadística, generación de políticas y estrategias que estén orientadas a incrementar los volúmenes de exportación de Bolivia hacia el exterior, por un lado, y por otro lado, realizar una sustitución competitiva de importaciones. ¿Qué logramos esto? Vendiendo más al exterior, traemos divisas al exterior. Y reemplazando competitivamente las importaciones que se realizan, pues evitamos que nuestras divisas salgan. Eso ocasiona que nuestras reservas internacionales crezcan y por otro lado, la política gubernamental de no devaluar la moneda puede sostenerse un poco más de tiempo. Demetrio, volviendo al tren, el IPCE tiene información respecto de cuántos volúmenes de carga se mueven hacia Arica y desde Arica, y en qué medida, digamos, necesitamos mayor flujo de transporte y si es que la carga que va a mover el ferrocarril va a sustituir al transporte terrestre. Creo que llegue a sustituirla. Si tuviéramos que poner en orden de importancia las vías de exportación de Bolivia, lo primero están los ductos, por donde se mueven, por supuesto, el gas natural y sus derivados. En segundo lugar está el puerto de Arica, donde se mueve una cantidad importante de carga que puede llegar hasta el 20-25% en algunos periodos. Y en tercer lugar están los otros puertos. Está el puerto la salida por el lado brasilero y por el lado argentino. Yo creo que no se trata de sustituir las formas de transporte de la mercadería de entrada y salida a Bolivia, sino que se trata de tener alternativas que nos permitan mejorar económicamente los resultados para los exportadores, que son los que en buena medida se ganan el salario de Bolivia al traer divisas al exterior del país. Por lo tanto, habrá que ver qué tipo de carga puede mover el ferrocarril, porque no es un tramo Arica-La Paz, no soluciona las exportaciones desde Santa Cruz, desde Pando, desde Tarija, ¿verdad? Entonces habrá que ver qué tipo de carga es la adecuada para enviar por esas vías, qué tanto se puede reemplazar el ferrocarril, reemplazar el transporte pesado por el ferrocarril, porque hay unos temas de logística que hay que ver. La infraestructura para recibir un ferrocarril entenderá que no es la misma que la infraestructura para recibir camiones. Por lo tanto, habría que hacer un análisis un poquito más detallado y claro entre todos los actores para evitar este tipo de movimientos que están ocurriendo en este momento. Y cuando hablo de todos los actores es personas del transporte pesado, Estado y productores. No hay que olvidarse de los productores, que son los que en última medida están siendo seriamente damnificados por estas medidas. Le preguntaba esto porque es cierto, los transportistas dicen que no, el ferrocarril nos va a quitar carga, y si el IPCE tiene información en ese sentido, sería ideal, pero además, esto que dice último, ¿no? Los productores tienen la palabra en esto, cierto, y precisamente la primera carga de estas pruebas va a ser una carga de soya que va a comenzar a ser transportado el 15 de mayo hacia Arica.
Correcto, no nos olvidemos que todavía estamos en una etapa de prueba y esta etapa de prueba tiene como objetivo verificar cuáles son los puntos en los que hay que poner atención para tener una exportación fluida por este medio. Pero de todas maneras creo que es importante recalcarle que si bien una parte de la carga de exportación o de importación va a ser reemplazada con los trenes, pues yo creo que los volúmenes de exportación que pudieran manejarse permitirían al sector del transporte pesado también coexistir con esta nueva vía de logística para las exportaciones bolivianas. Muy bien, pues Demetrio Soruco Heineke, le agradecemos su tiempo, le agradecemos la predisposición que tiene con La Razón Radio. Estaremos en contacto nuevamente para hablar de abordar otros temas. Gracias por invitarme, quedamos a disposición. Listo. Muchas gracias. Gracias, don Demetrio. Gracias, don Demetrio Soruco Heineke, el expresidente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior. Hemos hablado primero sobre la situación de conflicto que ha generado las pruebas del tren Arica-La Paz Arica, que ha llegado con un cargamento de 422 toneladas el fin de semana y que ha generado protestas en el sector del transporte pesado, que ayer ha hecho bloqueos